¿Qué sucede cuando en nuestra adversidad le preguntamos a Dios por qué esto que nos sucede? Y la respuesta es recibir y conocer a Dios mediante la adversidad. Quisiera hablarles un poco sobre Job. Es el libro por excelencia cuando uno tiene que hablar con respecto al sufrimiento. Lo que a Job le sucedía, sus amigos le decían que era por el pecado que moraba en él. Pero también él tenía otras respuestas, ¿no? Él decía que no se merecía todo lo que le estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que le estaba sucediendo a Job? La pérdida de casi toda su familia, la pérdida de sus bienes y del ganado, las enfermedades en su cuerpo, la soledad y el rechazo de su sociedad que antes lo respetaba. O sea que vemos que Job, o la adversidad que salió de una disputa entre Dios y Satanás, donde Dios, al ver que Satanás había rodeado toda la tierra, hace esa pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job, que es justo? Y bueno, y empieza a darle esos calificativos, porque Job verdaderamente era una persona piadosa, una persona devota. Pero bueno, Satanás, como todo astuto, ¿no?, quiso manipular a Dios. Desde ya salió totalmente avergonzado, pero él quiso manipular a Dios, diciéndole: claro, si lo has rodeado todo el tiempo, toda su vida, ¿cómo va a blasfemar tu nombre? ¿O cómo no se va a sentir bien contigo? Entonces allí empieza, a través de esta escena, el sufrimiento de Job, que para nosotros también puede ser inexplicable, pero Dios es soberano y está muy alto, y Él ve desde ya lo que nosotros no podemos ver. O sea que Job, más allá de esas palabras que sus amigos le decían, que en vez de animarlo, alentarlo, vieron que hay amigos a veces que no son tan amigos, que uno a veces los necesita con una palabra de aliento y al revés, ¿no? Eso le sucedía a Job. Había perdido toda su casa, toda su familia, le quedaba su esposa, había perdido sus bienes, el ganado, su cuerpo estaba todo llagado, enfermedades. Encima, ¿cómo nos puede llegar a suceder a todos nosotros? Cuando estamos en las buenas están todos, pero cuando estamos en las malas empiezan a desaparecer. Y así le pasó a Job. Job vivió una de las cosas o de los miedos que muchos de nosotros tenemos, el quedarnos solos en medio de las adversidades de la vida, o quedarnos solo en algún tiempo de nuestra vida. O sea que tenía ese problema, y encima sufrió el rechazo, o sea, de aquellos jóvenes que buscaban consejos en él. Terminó recibiendo palabras feas, terminó recibiendo hasta escupos sobre su vida de parte de ellos. Una total falta de respeto, un total rechazo dado por su aspecto de toda esa sociedad que lo rodeaba y que antes lo respetaba. Ahora bien, recuerden ustedes que lo que le sucedía a Job, o lo que le empezó a suceder, el primer conflicto en el relacionamiento con el otro lo tuvo con su esposa, donde su esposa vio que al perder todo,
Y al ver la enfermedad que le había venido, la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y él dice unas sabias palabras en el principio del sufrimiento, ¿no?, que ya era bastante importante. Él dice en Job 2:10, dice: ¿solo lo bueno recibiremos de Dios y no lo malo? Y así empezó Job con sus respuestas ante lo que le sucedía. Pero bueno, después vemos todo lo que sucedió después. El sufrimiento importante, cualquiera sea su naturaleza, ¿no?, puede tener en nuestra vida un sentido oscuro o un sentido brillante. Y lo vemos acá en Job, oscuro. Si las preguntas que suscitan en medio de la adversidad que estamos viviendo, o en esa ocasión que podamos vivir en el día de mañana, encuentran una respuesta, o no encuentran, una respuesta. Y al dolor se añade la angustia de no encontrarle sentido a lo que estamos viviendo o a lo que podemos estar sufriendo. La verdad, no le encuentro sentido. Y eso era lo que le sucedía a Job. ¿Por qué yo tengo que sufrir tal situación? Y más cuando empezaron a romperse las relaciones con el otro, con sus semejantes. Se empezó a cambiar el respeto por la burla. O sea que era una situación bastante oscura para Job. O también puede tener un sentido brillante el tema de nuestro sufrimiento. A pesar de lo oscuro que podamos pasar, encontramos una respuesta en la manifestación de ¿quién? De su presencia y una entrega absoluta a su soberanía. En toda adversidad que nos suceda, nos hace ver ¿qué cosa? Nuestras limitaciones. O sea que tenemos un fin, que no todo lo podemos, que no todo podemos soportar por nuestras propias fuerzas. O sea que nos damos cuenta de todas esas cosas a través de la adversidad y también empezamos a ser empáticos con nuestro prójimo. Empezamos a ver que las realidades del otro muchas veces son peores que las nuestras, o que nos necesitan con la ayuda, con la extensión de nuestras manos, con la extensión, digamos, de nuestro corazón, o por el hecho solo de interceder y de orar por ellos. El sufrimiento también nos libera de nuestros deseos superficiales y valorar lo que es esencial. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Yo estoy viviendo mis 60 años y les puedo asegurar que mi pensamiento es totalmente diferente a aquel que tenía cuando estaba viviendo los 20 años. Y comprobar, ¿no?, como Job, allí en los capítulos 40 y el capítulo 41, que si creemos en Él, si esperamos en el único Señor, el mal, por más fuerte o fuerza que tenga en algún momento en nuestras vidas, ¿no?, nunca nos va a vencer. Él es el que nos sostiene, que es lo que comprobó Job. Sabiendo que la fuerza, y escucha esto porque es importantísimo que Dios te lo revele en tu corazón en este día. Sabiendo que las fuerzas de todo hombre y de toda mujer de Dios está en su esperanza. Allí está, en la esperanza, que también muchas veces el apóstol Pablo habla con respecto a la esperanza, que es lo que nos mantiene, que mantiene ese gozo en nosotros, ¿no? A pesar de, hay gozo en nuestro corazón. Mirá, Job, me gustaría leerlo contigo. Vamos al libro de Job, que está antes de los Salmos.
Fíjate lo que dice Job 42. Job 42, versículo 1 al 3. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco, mirá vos, después de todo, si te pones después a leer todo el libro, léelo que es muy bueno. Dice Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, escucha esto, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así que Job, rendido ante el misterio revelado, confiesa, más adelante lo leemos: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. La respuesta de Job ante tantas preguntas por lo que le estaba sucediendo fue la misma presencia de Dios en su vida. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira vos. Y después, claro, él quería oscurecer el consejo de Dios. Y él termina con esta reflexión que a mí me gusta tanto. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas cosas muchas veces hablamos sin entenderlas? ¿Qué quiere decir esto? Sin haberlas vivido. Cuando Job vivió, la cosa tuvo otro sentir, tuvo otro gusto. Por eso empieza su dependencia absoluta ante Dios. No en sus obras, sino en la revelación, en la gracia de la presencia de Dios en su corazón. Por eso, iglesia, hermanos queridos, esta es la mejor respuesta que nosotros podemos tener ante la adversidad que quizás en este tiempo no le encontramos sentido de por qué me tiene que suceder. Es que Dios quiere revelarse en nuestro corazón como lo que Él es, no como a mí me parece que tiene que ser. En el sufrimiento se terminan los caprichos, se termina la imagen que nosotros podemos tener sobre Dios. En medio de toda adversidad se manifiesta la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Y no solamente sucedió con Job, sino que también sucedió con muchos de sus hijos. Lo vemos aquí, donde quedaron en la Biblia, eternizados en la Biblia, sus testimonios. Hombres que conquistaron reinos a través de la fe en Dios. Hombres que hicieron proezas, pero también hombres que sufrieron. Aún dice la palabra del Señor en Hebreos que fueron aserrados, maltratados. Sin embargo, el mundo no era digno de ellos. Que Dios te fortalezca a través de esta palabra y que en medio de la adversidad que puedas estar viviendo hoy, puedas recibir la manifestación de la presencia de Dios en tu corazón y puedas ver su poder, su soberanía y la absoluta entrega que tiene hacia tu vida. Gracias.